para calcular límites cuando ese valor de x que estemos analizando pertenezca al dominio de la función. Bien, estas propiedades que ustedes observan son las mismas que aparecen en los documentos que se les ha compartido en el aula digital. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que vamos a utilizar para ir viendo cada una de estas propiedades. Bien, nos piden este ejemplo, calcular el siguiente límite aplicando las propiedades de límites. Y tenemos acá el límite cuando x tiende a 2 de un cociente, numerador raíz cuadrada de x cuadrado más 5 menos 4x sobre x al cubo más 7. Bien, veamos cómo se emplean estas propiedades para encontrar el límite. Lo primero que tenemos que hacer es analizar nuestra función. Noten que es un cociente. Entonces, nos vamos a estas propiedades y encontremos una propiedad que nos hable de cómo calcular el límite de una función cuando nuestra función sea un cociente. Y eso lo tenemos en la propiedad número 7. Nos dice, el límite de un cociente es el cociente de los límites. Es decir, puedo aplicar el límite al numerador y el límite al denominador. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para este límite. Entonces, aplicamos el límite al numerador. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de raíz cuadrada de x cuadrado más 5 menos 4x. Como son dos términos, utilizamos signo de agrupación. En el denominador también aplicamos el límite. El límite cuando x tiende a 2 de x al cubo más 7. Entonces, ¿qué hemos aplicado aquí? Propiedad 7. Bien, ahora enfoquémonos en el numerador. ¿Qué es lo que tengo? De funciones, una función radical y la función 4x. Entonces busquemos una propiedad que nos habla acerca de la resta de funciones. Y esa nos habla la propiedad número 5. Si yo tengo el límite, ya sea de una suma o resta, me dice que es simplemente distribuir el límite a cada una de las funciones. Es decir, que el límite de la suma o diferencia es la suma o diferencia de los límites. Entonces, podemos escribir en el numerador el límite cuando x tiende a 2 de la raíz cuadrada de x cuadrado más 5 menos el límite cuando x tiende a 2 de 4x. En el denominador, noten que también puedo aplicar esa propiedad ya que tengo una suma. Eso quiere decir que el límite cuando x tiende a 2 de x al cubo de x al cubo más 7 sería igual a el límite cuando x tiende a 2 de x al cubo más el límite cuando x tiende a 2 de 7. Aquí he utilizado la propiedad 5. En ambos casos para el numerador denominador. Bien, ahora enfoquémonos en el numerador, pero en el primer término. Noten que voy a calcular el límite de una función que corresponde a una raíz. Buscamos en las propiedades y observamos que en la propiedad número 10 nos habla acerca del límite de una raíz, el cual nos dice que puedo ingresar el límite dentro de la raíz. Entonces nos quedaría, ingresamos el límite a la raíz y nos quedaría la raíz cuadrada del límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 5. Menos, ahora para calcular el límite,
de 4x, observemos la propiedad que vamos a aplicar. Sería la propiedad número 4. ¿Qué nos habla la propiedad número 4? El límite de k por f, donde k es una constante, es decir, un número, es igual a, sacamos la constante del límite y simplemente calculamos el límite de la función. Esto quiere decir que, en este caso, 4 es la constante, esa sería las veces de k, y x sería nuestra función. Entonces puede salir el límite, perdón, puede salir el 4 del límite y calcular el límite de la función. En este caso es x. Aquí he aplicado dos propiedades. La primera fue propiedad 10. La segunda fue propiedad, veamos cuál era, propiedad 4. Ahora, en el denominador, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 2 de x al cubo. Vean, podemos aplicar la propiedad número 3. El límite cuando x tiende a c de la función de la forma x a la n, en nuestro caso es x al cubo, es decir, las veces de n, lo está haciendo 3. Vean que simplemente reemplazar a c, perdón, a x por el valor de c. Nos quedaría c a la n. Entonces, acá nos quedaría 2 al cubo. Eso es cierto por la propiedad número 3. Más, y el último término corresponde a la propiedad número 2. El límite de una constante es la constante. Entonces colocamos aquí propiedad 2. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de 7 es 7. Bien, dentro de la raíz hay que calcular un límite, pero el límite de x cuadrado más 5 es una suma. Ya veíamos en esta propiedad de la suma, que sería la propiedad número 5, pusimos, puedo destruir el límite de cada una de las funciones. Entonces nos quedaría la raíz cuadrada, el límite, cuando x tiende a 2, de x al cuadrado, más el límite cuando x tiende a 2 de 5, menos 4. Ahora calculamos el límite cuando x tiende a 2 de x. ¿Qué propiedad vamos a aplicar? Aplicaríamos la propiedad número 3. En este caso, cuando n es igual a 1, tenemos la función x nada más. Entonces me dice que es simplemente reemplazar a x por c, elevado a esa potencia, pero la potencia es 1, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría 2. Reemplazamos a c, que en este caso es 2, por x, elevado a la potencia, pero en este caso la potencia es 1. En el denominador simplemente evaluamos. Tenemos 2 al cubo más 7, eso nos da 15. Bien, aquí nuevamente he utilizado propiedad 5 y luego utilicé propiedad 3. Ahora, siempre dentro de la raíz tengo que calcular el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado. Otra vez la propiedad número 3 de la forma x a la n. Entonces simplemente debo reemplazar a x por el 2. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 2 y ese iría al cuadrado. Más, y la propiedad número 2, el límite de una constante es la constante. Multiplicamos aquí, 4 por 2, 8, dividido entre 15. Y de ahí operamos.
Entonces 2 al cuadrado es 4, más 5 es 9. La raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces quiere decir que el límite sería menos 5 quinceavos, que eso sería igual a menos un tercio. Entonces aquí solo me hace falta escribir las propiedades que utilicé, que sería la propiedad 3 y la propiedad 2, que corresponde a de la constante. Entonces hemos calculado el límite de la función utilizando las propiedades del límite. Ahora, vuelvo y repito, ¿será que siempre puedo utilizar las propiedades para calcular el límite de una función? No. El valor que estemos analizando debe de pertenecer al dominio de la función para poder aplicar estas propiedades. Es decir, todo este proceso que hemos hecho aquí nosotros, y el cual he ido identificando las propiedades, es lo que respalda al hecho de simplemente evaluar. Vean, si yo reemplazo aquí a x por 2, nos quedaría raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5, menos 4 por 2, sobre 2 al cubo más 7, y nos quedaría raíz de 9 menos 8 sobre 15. 3 menos 8 sobre 15 nos daría menos un tercio, que es lo mismo que hemos obtenido a la hora de las propiedades. Entonces, este proceso que he hecho aquí de simplemente reemplazar a x por 2 es cierto y me da el límite, ya que lo respaldan estas propiedades. Bien,